Y vamos regresando a nuestro webinar, la neurociencia de las acciones. Vamos a ver el capítulo 10, la neurociencia en la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es básicamente la capacidad del cerebro de cambiar y adaptarse a cualquier proceso nuevo que sea necesario para la supervivencia. Eh, Hoy me acuerdo en mi juventud, 15 años, no, 17 años, yo tuve un amigo que él tenía 19 años y ya trabajaba en el taller de un familiar. Bueno, no se siguieron ciertas reglas de seguridad industrial, etcétera, etcétera, pero él perdió un brazo. Él jugaba básquetbol conmigo. Él perdió un brazo. Eh, bueno, aquí no vamos a hablar solamente el tema de la pérdida del brazo y toda esa cuestión que conlleva todo eso, sino con el tiempo. Bueno, él decía que él todavía sentía la imagen del brazo, ¿sí? Y que a veces se iba a agarrar la cabeza como cuando uno agarra la cabeza con ambos brazos, con ambas manos, cuando se daba cuenta que, no, el brazo no estaba. Pero con el tiempo comenzó a suplir lo que hacía ese brazo, comenzó a suplirlo con otras cosas, con movimientos del cuerpo o con unos movimientos más, con más destreza del brazo que tenía existente. ¿Sí? Aunque él decía que a veces él sentía la imagen del brazo como el brazo fantasma, ¿sí? La imagen fantasma de un miembro, ¿sí? El tema es que el cuerpo tiene la capacidad de adaptarse, como cuando alguien pierde la visión, los otros sentidos se incrementan. Cuando alguien pierde la visión, se incrementa el oído y el olfato y el tacto. Cuando se pierde la audición, se incrementa la atención, la visión y el olfato y el tacto. Es decir, se incrementan todos los demás. Es una cosa brutal cómo el cuerpo... Pero entonces aquí es donde cabe preguntar, bueno, si a nosotros no esperamos a que nos falte algo, ¿cómo llegamos a incrementar los sentidos? Y es posible, eso es posible, con entreno visual, entreno físico, entreno auditivo, cerrar los ojos. Por ejemplo, cuando yo voy a la piscina, yo cierro los ojos y comienzo a escuchar sonidos que emite el agua al chocar con la orilla o cuando doy una abrazada. Hay un momento en que cuando uno va dando una abrazada, uno no va viendo todo el territorio, simplemente va sintiendo las distancias, va sintiendo cosas, va sintiendo la llegada a la orilla y eso incrementa los sentidos. Es una cosa poderosa. Entonces, el deporte desarrolla la neuroplasticidad. Entonces, pero para que eso funcione, para que la neuroplasticidad se haga presente, se necesita un organismo en buena salud, ¿sí? Se necesita descontaminarnos de ruido en salud, de ruido auditivo, de ruido visual, de ruido atencional, ¿sí? Estamos muy llenos de ruidos a todo nivel. Por eso nuestra atención está dispersa y por eso a veces no terminamos las tareas cuando debe ser. Escuchamos mal o no escuchamos, vemos mal o no vemos, olemos mal o ya ni olemos. Ya no tenemos, los jóvenes de hoy no tienen el sentido de la orientación porque tienen Google Maps que les da la dirección, que les da la ubicación. No hay no pedir un Uber y el Uber los lleva a cualquier lugar, pero si los sueltan en mitad de la carretera, no saben para dónde agarrar. Entonces, por esa razón, si nosotros nos entrenamos cada día, y eso no quiere decir que nos vamos a sacrificar y vamos a entrar en unos pedos pues de esclavizarnos todos los días, no.
Y eso no quiere decir que vamos a hacer santurrones, que no nos vamos a poder tomar un trago, o no vamos a poder salir, o bueno, en fin, no. Se requiere que cuando hagamos algo, nuestra atención y estemos enfocados. Por eso hago mucha atención en el enfoque. La neuroplasticidad se aplica, como han visto, se aplica en la vida diaria, se aplica en la rehabilitación física, en la rehabilitación de lesiones cerebrales para crear nuevas conexiones, porque cuando uno desarrolla una habilidad, ¿sí? Por ejemplo, si tú comienzas a entrenar para hacer 31 con el balón y las piernas, el cerebro aún no sabe cómo hacer eso, ¿sí? Pero si comenzamos a entrenar, empiezas se te cae el balón, otra vez, y aquí volvemos a los capítulos donde decíamos el aprendizaje por repetición, por reforzamiento. Entonces, esa es la lección. ¿Por qué? Porque el cuerpo se puede volver a adaptar en aprender algo nuevo o en reaprender algo perdido, ¿sí? El cerebro es capaz de cambiar, adaptarse, de reorganizarse, porque el sueño es necesario, porque en el sueño el organismo se reorganiza orgánicamente y el cerebro también. Por eso es necesario una buena etapa de sueño. Si el sueño no es bueno, las personas pueden generar depresiones, ansiedades. Por eso los drogadictos, lo que estábamos viendo en el anterior capítulo sobre las adicciones, por eso generan depresión. La depresión en los jóvenes, ahorita que caigo en cuenta, la depresión en los jóvenes puede ser también causada por una adicción a las drogas que los familiares no han detectado, porque pues como eso no huele, los pelados llegan sin olor a licor. No, para los papás, mientras no beban licor, ellos creen que todo está bien, y ahorita ya los muchachos ya no toman licor, una pepa y Red Bull y Shaolin. Entonces el tema es que cuando tenemos que rehabilitar gente, tenemos que rehabilitar personas con problemas mentales, con deficiencias, con lesiones cerebrales, lesiones físicas. La cuestión es volver al movimiento original, y eso se logra con una buena nutrición, porque la neuroplasticidad requiere que el cuerpo sea alimentado, porque vamos a gastar mucha energía eléctrica. Entonces, todas las implicaciones de esos mecanismos es que la neuroplasticidad, nosotros nos movemos, nosotros tomamos decisiones, y es cada día. Eso ya es en forma inconsciente, en automático. Vemos una situación, y si nuestro cuerpo está sano, se puede adaptar. Pero si nuestro cuerpo lo dejamos engordar, por ejemplo, tenemos tendencia a la obesidad, y ya el cuerpo va perdiendo capacidad de adaptación a nuevas situaciones, a nuevos movimientos motoros, etcétera. Entonces, la vida diaria está llena de todos esos ejemplos. Si una persona con una lesión cerebral que se ha rehabilitado, es posible que no pueda volver a conducir un carro, ¿sí? Ya no pueda volver a jugar un deporte, o no pueda entrar a una piscina solo. Entonces, aquí también necesitamos que los acompañantes y los cuidadores sean muy, muy empáticos, y tengan también conocimiento de a quién tienen en la casa, porque de esa forma el paciente se va a recuperar o no se va a recuperar. O nosotros mismos, si nosotros perdemos alguna habilidad por cualquier situación. Por ejemplo, yo dejé de trabajar en una empresa en el 2012. El cerebro todavía necesita esa programación de levantarse a las 5 de la mañana e irse a un sitio, a sentarse frente a un computador, a hacer cosas. ¿Por qué? Porque nosotros enseñamos al cerebro a muchas cosas mecánicas. Y cuando dejamos de hacer ese tipo de cosas mecánicas, el cerebro sufre. ¿Por qué? Porque
Dice, pero no estoy haciendo esto. ¿Qué pasa? Y pasa el día y no estamos haciendo eso. Y pasa el día y pasan los días y pasan los días. Entonces necesitamos nuevas conexiones, se llaman conexiones sinápticas, es la conexión, nuevas conexiones eléctricas para que el cerebro comience a crear nuevas habilidades, y de eso lo tenemos que hacer de forma consciente, ¿sí? Nosotros levantarnos y decir, bueno, ya no tengo que ir a trabajar en una oficina, pero tengo que empezar a hacer otras cosas. Es como el músico que sabe guitarra pero quiere aprender piano, es otra cosa, ¿no? Aprender guitarra, por ejemplo, o aprender piano es una buena terapia. Así no te vayas a volver músico, pero es una buena terapia porque las manos están haciendo cosas diferentes, ¿sí? No están como en arritmia, y eso es buenísimo para el cerebro. Para, eh, para resumir, la neurociencia de las acciones en la investigación de neuroplasticidad está muy avanzado, y las personas no solo deben pedir educación. Es como quien sufre quien está haciendo terapia física por una lesión física. No puede quedarse en las 10 terapias que le pueden dar mensual, o bueno, cada vez que tu médico te las ordene. Debes tomar terapias educacionales para que tú aprendas, para que tú repitas en tu día a día, porque recuerden que nosotros somos como unos animalitos de aprendizaje repetitivo. El cuerpo aprende a coger fuerza con aprendizaje repetitivo, y como ya no lo vamos a hacer por una cuestión automática, la vamos a tener que hacer por una cuestión voluntaria. El movimiento que se haya perdido, por eso las terapias, ¿sí? Es repetir movimiento para que el músculo vuelva a tener esa memoria. Todo el cuerpo tiene una memoria, los pies tienen una memoria, los brazos tienen una memoria, el cuello, y aquí estoy moviendo el cuello. Entonces, a través del análisis de todos los aspectos de la neurociencia, en la aplicación de la neuroplasticidad, se ha podido llegar a comprender que nuestro cerebro controla todo nuestros movimientos, decisiones. Es decir, no existe un pedacito de nuestro cuerpo que no se mueva por una orden del cerebro. Si el cerebro falla, algo en el cuerpo va a fallar. Si tu cerebro ya no establece nuevas conexiones eléctricas, no va a poder aprender cosas nuevas. Por eso hay gente que dice, no, es que a mí me queda difícil eso. Entonces, cuando yo veo a mi madre aprendiendo cosas nuevas, aprendiendo el tema del control remoto, mire, este es el control remoto del televisor y este es el control remoto de la empresa operadora. Entonces, ella ya sabe manejar ambas cosas y sabe qué botones son para cada cosa, y eso es buenísimo, porque el cerebro de ella todavía tiene neuroplasticidad, tiene capacidad de adaptarse, y eso es buenísimo. Que una persona a los 81 años esté haciendo ese tipo de cosas, o que le cambien el celular y que su tiempo de aprendizaje sea corto para comenzar a usarlo, eso es buenísimo, eso es una buena señal cerebral. Entonces, ver en este caso a mi madre haciendo ese tipo de cosas nos da tranquilidad. Y asimismo, ustedes deben tener, las personas cercanas, ustedes también tomando unos cursos, unas terapias ocupacionales aplicadas a lo que se necesita, al paciente que necesita, al paciente con autismo, al paciente con adicción, al paciente con una rehabilitación física, al paciente con una rehabilitación de un derrame. Un derrame es crucial porque el derrame realmente es un cortocircuito que genera un coágulo y que cayó en mojó un circuito eléctrico y quemó ciertas zonas. Hay zonas que no se pueden recuperar. Hay movimientos que no pueden recuperar después de un derrame, pero que pueden ser reemplazados por la parte que quedó sana, porque normalmente en un derrame queda la mitad bien y la otra mitad no. Entonces, espero que esta información sea de su agrado, y
aquí estoy tomando nota de que voy a hacer un capítulo adicional sobre el tema de cuidadores. Capítulo 11 y el colofón de esto. Y aquí estoy haciendo la nota. Espero que se suscriban, espero que compartan, tomen nota, reflexionen, porque estos audiovideos son como para pensar qué podemos hacer por las personas que tenemos alrededor con alguna afección, y que la neurociencia tenga alguna información para nuestro caso particular. Entonces, espero que se suscriban, queremos ser más, y bueno, felicidades y cuídense mucho, cuiden a sus seres queridos y a los no queridos también. Todos somos parte del mismo paquete. Un abrazo y bueno, esperen el último capítulo sobre cuidadores y bendecidos. Chao, chao.